De esta manera damos inicio al conversatorio por parte del comandante presidente Hugo Chávez. Conversatorio. Bueno, gracias, compañero. Bien, de nuevo le ratifico nuestro saludo. Está de cumpleaños Simón Bolívar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! Bolívar, en verdad, y estamos de júbilo en Venezuela, y no solo en Venezuela, en todos los países de la América Latina, del Caribe y más allá, porque en verdad Bolívar fue, es y será uno de los más grandes gigantes de la humanidad. Un verdadero gigante de la causa humana, de la lucha humana. Lo mejor, de lo mejor de la especie humana. El Che Guevara decía, el revolucionario se ubica en el escalón más alto de la especie humana. Cual Cristo. Así vivió, así luchó y así murió físicamente Bolívar. Pero hoy Bolívar, decía el grande guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Bolívar es la lucha que no termina. También pudiéramos parafrasearlo y decir, Bolívar es el parto que no termina. Bolívar nace, así lo creo, todos los días, en nosotros mismos, en su pueblo, en estos niños, en estas niñas, en los maizales, en el retoño de las plantas, en la lucha por la vida, en la lucha por la justicia social. Ahí Bolívar nace y renace. Por eso decía, parafraseando a Miguel Ángel Asturias, la lucha que nunca termina, el parto, el nacimiento que nunca termina, la patria Bolívar, también decía Pablo Neruda. Ahora que hemos presentado, este es su rostro, será el instinto histórico, genético que uno lleva como patriota, como hijos de Bolívar que somos. Lo que produjo Elías, tú recordabas, querido vicepresidente, felicitaciones, querido compañero, y a toda la comisión presidencial, y a todos ustedes, y muchachos, muchachas, compatriotas, quienes se dedicaron y se han dedicado con esmero, con un altísimo sentido de responsabilidad, de profesionalismo, en todo este proceso que ya Elías nos describía, de ya más de 2 años, y está abierto el camino, ¿verdad? Ahora, Elías nos hacía un resumen de ese proceso, pero yo recuerdo aquella madrugada, cuando tú me dijiste, bueno, estamos listos para recibirlo, y yo fui allá al Panteón, fui con una de mis hijas, y no sé por qué, aun cuando yo era uno de los que tenía dudas, de tanto leer y buscar, me entró un día la duda, pues, una duda que era como una angustia permanente, y cada vez que iba al Panteón a rendir honores, no de presidente, mucho antes, de oficial, en filas, y luego de comandante en jefe y presidente, pues yo siempre me llegaba la duda, me asaltaba la duda. ¿Serán tus restos, padre, los que están allí de verdad? Pero cuando vi aquella especie, yo lo vi como un niño. A mí se me pareció, fue un niño. Yo vi el esqueleto allí. Y no sé por qué, doctora Morales, yo dije, sí, eres. No sé. Sería la llamarada que sintió Elías y que sentimos. Como lo dice el poeta Andrés Eloy, cuando se abra algún día esa urna de plomo, que no sé, no quisieron abrirla, allá en el 47 fue, porque apareció un cráneo por allí, y hubo un gran debate que fue a la Asamblea Constituyente, y era Andrés Eloy Blanco el presidente de la Asamblea Constituyente. Pero las élites políticas, adecas y copellanas, se opusieron, los líderes principales se opusieron, no se aprobó en la Asamblea Constituyente la propuesta de abrir la urna de plomo, para verificar si había cráneo allí, de quién era ese cráneo que consiguió un eminente médico venezolano,
cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, ustedes deben recordarlo. El doctor Pepe Izquierdo, quien fue un eminente y muy respetado científico, médico, investigador. Él consiguió en la Catedral de Caracas ese cráneo, y él afirmaba que era el de Bolívar. Después yo no sé qué se hizo ese cráneo, yo empecé a buscar huellas de ese cráneo y no he podido conseguir más allá, porque lo pusieron ahí en la Asamblea Constituyente, ahí estuvo expuesto, y un gran debate. Luego vimos la llamarada, sentimos la llamarada. Andrés Eloy dice en algún discurso que cuando algún día se abra esa urna de plomo, podremos ver, o podrán ver, unos ojos hablándonos desde el fondo de aquellas concavidades. Y así fue más o menos lo que uno sintió. Y ustedes que lo vieron y que con un respeto sagrado, estoy seguro, hicieron lo que yo no hice: manipular, ¿no? Llevar, traer, fotografiar, escanear. Es una tarea de hijos, ¿verdad? Estoy seguro que lo hicieron ustedes con un amor sublime, y que nunca en sus vidas olvidarán esta experiencia, y se la transmitirán a sus hijos, a sus hijas, y de ahí a sus descendientes. Bueno, esto forma parte sin duda de la resurrección de Bolívar, así como Lázaro, cuando llegó Jesús y le dijo: levántate, Lázaro, y anda. Aquí llegó, bueno, fue un Jesús colectivo, un Jesús hecho pueblo, y le dijo a Bolívar: levántate, Lázaro Bolívar, y anda, que te necesitamos, vente con nosotros a la vida. Y Bolívar hoy vive. Aquí un grupo de intelectuales, historiadores de varios países están por allá regados. Por allá creo que llegó Fernando Buenabad, que lo vi anoche en La Hojilla, hasta tarde ustedes. Yo me dormí, ustedes seguían hablando ahí, tú y Mario Silva, ¿no? Bienvenidos. Historiadores del Alba, Carmen Bohórquez, es un evento anual, ¿no, Carmen? ¿Verdad? Calzadilla, de distintos países, por ahí estaba la lista. ¿Quién la tiene, por favor? Tengo tantos papeles aquí. Ahora, les doy la bienvenida y gracias por reunirse en Caracas, además, en esta fecha, y es un buen regalo para el padre Bolívar. Historiadores, escrutadores de historia. Y la historia, yo quiero insistir en esto, porque hay una permanente agresión contra la historia de las filas burguesas. Agredir a la historia es como agredir, Miguel, la matemática. Ahí está el niño genio. Ese niño tiene, ¿cuántos estanones que tiene? ¿Ah, Marián? No, él no. ¿Cómo estás, Miguel? Marián. Epa. Miguel tiene 13 años y tiene un coeficiente intelectual de 140. 140 el coeficiente intelectual. Pero hay que hacer una acotación, que el coeficiente intelectual no es suficiente para valorar una inteligencia sobresaliente, sobredotada, excepcional, genial, excelente. Muchas gracias, Marián. Miguel, y los niños y niñas que están ahí, que terminaron su año escolar, felicitaciones a los millones de niños y niñas que han terminado su año escolar y ya están de vacaciones, a disfrutar las vacaciones, pues. Bueno, entonces hay algunos sectores de la llamada intelectualidad burguesa que tienen una agresión permanente contra la historia. La historia, compatriotas, no son hechos del pasado. No, eso pudiéramos decir que esa es la historiografía. La historia, el mismo Bolívar lo dijo un día a su manera, porque era un gran filósofo también Bolívar, un gran pensador, un poeta sin límite, un soñador, un Quijote. Si el Quijote hubiese tenido descendencia, alguien escribió, es Bolívar su hijo, hubiese sido Bolívar su hijo, el Quijote. Entonces un día lo dijo Bolívar, lo escribió, está escrito por ahí en su archivo, que ahora está totalmente digitalizado, ¿no, Calzadilla? Y lo vamos a presentar hoy vamos a presentar y a abrir al mundo el archivo digitalizado del padre Bolívar.
Está escrito por allí, en alguna de sus miles y miles de cartas, documentos, etcétera, discursos que quedaron escritos. La historia, dijo, la historia es un inmenso vientre que contiene, esto sí es textual porque me lo aprendí así, hace muchos años. La historia es un inmenso vientre que contiene más esperanzas que sucesos pasados, y los acontecimientos futuros deben ser superiores a los pretéritos. Eso lo dijo tal cual lo escribió Simón Bolívar. Y mucho más acá, el filósofo, aquel filósofo Heidegger, quien pensó mucho en el tiempo, ¿no? Y en el pasado, en el presente, en el futuro, poco como Nietzsche. Heidegger lo dijo de esta manera: no hay nada más cargado de futuro que el gran punto inicial, allá atrás. No hay nada más cargado de futuro que el pasado, pues. Y es cierto. Ahora, hay algunos que tirotean la historia, francotiradores, agreden, bueno, la ciencia histórica, una agresión permanente, porque no les conviene que se conozca la verdad de la ciencia histórica, porque la ciencia histórica, o más bien el conocimiento de la verdad a través del estudio de la ciencia, de la historia como una ciencia, es un hecho subversivo, subvierte. Cuando uno descubre la verdad histórica, uno se estremece. Cuando comienza a descubrirla, aunque sea, bueno, una pequeña parte. Yo me recuerdo de teniente en la escuela militar, instructor de algunos como el señor presidente de la Asamblea Nacional, que era cadete en ese tiempo, o el general en jefe Rangel Silva, que está por allá. Bien, y una de mis materias preferidas era la historia, para estudiarla y también como instructor, pues, pero uno lo que hacía era aprender, en vez de enseñar, aprender junto con ellos, en el aula, en la investigación. Yo me di cuenta, descubrí en un documento, que a Bolívar lo expulsaron de Venezuela, y yo vine a descubrirlo cuando era teniente ya, a los 25, 26. Me dio una indignación, pero una indignación, incluso saber que querían fusilarlo aquí, y que el general Páez dijo, no, yo lo prefiero en el exilio. No se atrevió Páez a fusilar a Bolívar. Y después uno se fue metiendo más a fondo. Dios mío, ¿pero qué pasó aquí? Y descubriendo la verdad. El mariscal Sucre fue enviado por Bolívar en 1830 a dialogar con Páez para tratar de salvar la unidad de la patria grande. Prohibieron desde Caracas que el mariscal Sucre pasara de San Cristóbal. A riesgo, bueno, si da un paso más, fuego contra él. Sucre, que no era ningún cobarde, como lo sabemos, le escribe a Bolívar, quien estaba en Bogotá, y le dice, yo me regreso, porque no quiero más sangre entre hermanos. A los pocos meses, él mismo estaba derramando su sangre. Cual Abel, el Abel de Colombia, allá en Berruecos. ¡Ay, balazo! Asesinado cobardemente en la selva de Berruecos. Y luego todo ese proceso que llevó a Santa Marta, al padre Bolívar. Desde hace años yo tengo aquí en el alma la certeza de que Bolívar no murió como nos lo cuentan en los libros de historia oficial. Y estas investigaciones que ustedes están adelantando, con ayuda incluso de universidades e investigadores muy prestigiosos, allá en Gran Bretaña, por ejemplo, yo me leí todos los informes, un resumen pues, incluso del doctor inglés, ¿cómo se llama? Un eminente investigador, por aquí están los informes. No hay, y mire que se investigó aquí en el IBIC, se investigó ahí en CICPC, se investigó allá en Londres. No hay ningún rastro de tuberculosis
en estos restos evaluados. Yo lo saqué, doctor, sabe, por una simple deducción. Mi mamá vieja, mi abuela Rosa, quien me crió, murió de tuberculosis. Y mi pobre viejita, el último año de vida, ya no podía ni caminar. Si apenas podía respirar. Y así se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. Y se fue. Bolívar, 3 meses antes de su muerte, estaba en Cartagena despachando, reuniéndose. Había cruzado en esos últimos meses, en invierno, julio, agosto, septiembre, octubre, porque el invierno aquí es igual que el de Nueva Granada, el de Colombia, torrenciales lluvias, a caballo, desde Bogotá, donde renunció al gobierno, renunció, y se fue y dejó a Rafael Urdaneta como presidente encargado. Bolívar se abrió, así lo creo, en guerra. En esos meses de agosto, julio, agosto y septiembre, Bolívar escribió no sé cuántas cartas, están ahí, ahora digitalizadas. No es que yo las estoy inventando, están ahí, solo que yo las he venido leyendo por miles en estos años, tratando de hurgar en el enigma, porque es un poderoso, un grandísimo enigma lo que quedó sepultado allí. Bolívar le escribía a un grupo de generales: desplácense hasta Cúcuta y recojan tantos pesos que harán falta para la logística y la alimentación, y recojan y reúnan 3.000 soldados y busquen armas, que yo me voy por Maracaibo. Él iba hacia Maracaibo, está escrito. Y en la última carta que él escribe en Cartagena, 18 de septiembre de 1830, 3 meses casi exactos antes de su muerte, antes del día de su muerte, él le escribe al general Urdaneta. Yo estaba leyendo parte de esa carta antier domingo allá en el Zulia. Hay una frase allí que llama la atención poderosamente. Él le dice a Urdaneta, porque Urdaneta, presidente encargado, le manda emisarios que regrese, le manda cartas. Y él oyó los emisarios, se reúne, oye, lee documentos con no sé cuántas firmas, y le responde a Urdaneta. Y le dice: he oído y he tratado de dejarme convencer, pero no me convenzo. Yo no tengo nada que hacer en esa administración. Usted siga al frente, le dice. Usted tiene todos los méritos y la experiencia para seguir al frente del gobierno. Yo apoyaré a su gobierno como ciudadano y como soldado. Y le agrega, le diré algo más: esta patria se ha disuelto y habrá que reunirla de nuevo por las armas. Primero es existir que modificar, le dice a lo cartesiano, ¿no? Como Descartes, pienso, luego existo. Primero es existir, yo existo, luego modifico. La patria no existe, ¿qué se va a gobernar esta patria? Habrá que reunirla de nuevo por las armas. Yo me ofrezco, 18 de septiembre, yo me ofrezco para esa empresa que es la más difícil, así nadie me acusará de egoísta. Suyo, Bolívar. Él andaba desplegado en batalla. Y de repente, en octubre, él sale a Turbaco, y la primera carta que hay donde se dice algo de que se siente mal es en Turbaco, un pueblito cerca de Cartagena. Pero él se estaba moviendo hacia Riohacha, y había una avanzada de tropas bolivarianas combatiendo contra Pedro Carujo en Riohacha. Y él mandaba cartas y recibía cartas, y él quería llegar a Riohacha, Maracaibo, y por ahí comenzar la reconquista de la patria, porque además había generales aquí en Venezuela que estaban listos, esperando solo que él retornara para levantarse contra Páez. Uno de ellos era Santiago Mariño, el libertador de Oriente, con muchas tropas que tenían allá, pero esperaban al jefe, esperaban al líder. No pudo llegar. De repente está enfermo, mareos, vómitos, todo lo que tú explicabas, doctora, y hay algún, creo que cónsul o viajero inglés, que vio cuando a Bolívar lo bajan
en silla de manos de un carruaje en Santa Marta, cuando llegó a Santa Marta, y él escribe y dice, este es un cadáver viviente, estaba muriéndose ya. Hay dudas incluso, yo he leído documentos donde se señala una serie de dudas acerca de la calidad profesional del doctor Reverén. Algunos incluso historiadores señalan que no era médico, que había sido como un enfermero, con todo el respeto a los enfermeros, por supuesto, que es una profesión. Y bueno, por cierto, Reverén a los pocos años se suicidó en París y dejó una carta, que hay que leerla, acusando a Francisco de Paula Santander de sus desgracias. Y habrá que investigar incluso, le dije a Elías, investigadores, historiadores, ustedes historiadores, ¿cuál fue el destino de los que acompañaron a Bolívar hasta el último momento? ¿Quién era el dueño de San Pedro Alejandrino? Joaquín de Mier. Era español, había sido militar español. Mariano Montilla después terminó siendo ministro de guerra de José Antonio Páez, y muy rico. Hace pocas horas se está hablando de un sobrino octavo de Bolívar. Bueno, anoche Mario Silva, y con la colaboración de ¿cómo se llama?, de Buenabat, presentaron otro árbol genealógico, ¿no? Pero un sobrino octavo de Bolívar. Ahora, habría que decir que el sobrino primero de Bolívar, fíjense la línea de los sobrinos de Bolívar, se llamaba Fernando Bolívar. Y sería bueno leer la carta que Simón Bolívar le escribe a su sobrino primero, no al octavo porque no lo conoció al primero. El sobrino primero de Bolívar era un joven de muy mala conducta, y Bolívar lo reprime y le escribe, no te da pena que estos llaneros que eran incultos ahora brillan, y tú, hijo de mi hermano y no sé qué más, mira cómo andas. En Bogotá le gustaba mucho jugar, el dinero, el licor, etcétera. Estudió varios años en Estados Unidos y regresó a Bogotá, pero hecho nada. Luego Bolívar lo recoge. Pero en las investigaciones, Buenabat, de aquella noche del atentado setembrino en Bogotá, tráeme la caja, por favor. Yo voy a mostrar algo también que es muy importante, que me llegó como una donación, pero no para mí, para la República. Yo me imagino que con esta pistola fue que salió Manuela Sáenz a defender a Bolívar el 28 de septiembre. Porque estas dos pistolas pertenecieron a Bolívar y a Manuela. Y por esas cosas de la vida llegaron a mis manos. Por ahí tengo la carta de un compatriota llamado Ruperti. ¿Quién? Wilmer Ruperti. Él me pidió que yo hiciera público esto y cumplo. Estas no son para mí, por supuesto. Él las adquirió en una subasta en Nueva York hace pocos años, creo que fue 2004, y las tenía, y decidió donarlas a la República. Pistola. Bueno, ahí está la historia. Seguramente adquiridas por el joven Bolívar en Europa, por allá cuando pasó aquellos años de 1804, Carmen, ¿no? Sí, cuando conoció a Fanny Duvillars e hizo vida pública y política. Casi que lo expulsan de Francia al joven Bolívar por emitir conceptos muy duros contra Napoleón, ya cuando Napoleón había asumido la dictadura y traicionando el espíritu de la Revolución Francesa. Bolívar, el joven muy rico que era, en una carta que le manda él, apenas de 22 años recién cumplido, al viejo coronel Tristán, peruano, y le dice, usted verá, coronel, yo solo soy un triste rico, mi vida no vale nada. Él andaba buscando el camino y lo consiguió en Europa, la revolución. Él compró estas pistolas, según dice la reseña histórica, solo Napoleón
O sea, el que fabricó estas pistolas creo que fabricó 3 juegos nada más. ¿Sí? En plata y en oro. Y un juego habría pertenecido a Napoleón Bonaparte, otro a Simón Bolívar y un tercero no recuerdo a quién. ¿Sí? A lo mejor al sobrino octavo, ¿verdad? Pero bueno, el sobrino primero, ahí está escrito, no lo estoy inventando. Sobrino primero, que se llamaba Fernando Bolívar, tuvo una actitud muy extraña. En las investigaciones surgió la noche del atentado septembrino, del 25 de septiembre fue, de 1828, cuando casi matan a Bolívar en Bogotá. Salió Manuela con una pistola, digo yo que a lo mejor fue con una de estas, porque las tenía Manuela, y después Manuela se las dona por instrucciones de Bolívar a un caballero inglés, y por ahí viene la historia de estas pistolas que aparecieron ahora, porque cuando Bolívar se va, se las deja a Manuela con muchas de sus cosas personales en Bogotá, y luego él, para agradecerle a un caballero inglés cuyo nombre está por aquí grabado en esta placa, que tiene casi 200 años y es una llamarada también, y hay una firma de Manuela hermosísima, donde ella firma y coloca la M como un corazón y una S. Sería bueno hasta pasarla ahí, Escalona, en una, ¿no? A ver, es como un corazón con una S, pero el corazón es la M de Manuela. Entonces ella, cumpliendo instrucciones de Bolívar, quien estaba por allá en Cartagena, le dona estas armas a un caballero inglés. Bien, pero la actitud del sobrino primero quedó muy cuestionada, su conducta, pues, la noche esa de septiembre. Mataron a Ferguson, hirieron a otro edecán, y él desapareció de la escena. Lo menos que fue, dice algún historiador, fue un cobarde porque se metió en un cuarto y salió fue después que pasó todo, y acompañó a Bolívar hasta Santa Marta, pero al poquito tiempo estaba aquí en Caracas y escribió una biografía, no de su tío, el gigante, sino escribió una biografía muy complaciente de José Antonio Páez, quien, a pesar de la gloria de las queseras, del Yagual, de Mocurita y del campo de Carabobo, sin embargo, terminó hundiéndose en la ciénaga de la traición, y lo usó la burguesía contra el proyecto bolivariano. Y como yo siempre lo he dicho, admiro a Páez como soldado, pero jamás como político. Le entregó el poder a la oligarquía conservadora, y los esclavos siguieron siendo esclavos, y él mismo se hizo dueño de grandes haciendas y de muchos esclavos. Y cuando José Tadeo Monaga decretó la liberación de los esclavos, la libertad de los esclavos, él se negó hasta que no le pagaran hasta el último centavo del último esclavo. Imagínate. Hasta hace poco nosotros rescatamos San Pablo Paeño en las sabanas del Cajón de Apure, una de las tantas propiedades que tuvo aquel quien nació pata en el suelo, en Curpa, y terminó muy enriquecido, con muchas riquezas, pero le entregó Venezuela a la burguesía criolla y comenzó a entregarla al imperialismo. Cuando Páez echado de aquí por fin, después de tantas guerras, porque él se fue a enfrentar a su pueblo se alzó contra él, el que había sido su pueblo, los llaneros se alzaron contra Páez y muchos otros, Mariño, los Farfán en Apure, y luego por fin Zamora, y lo derrotan y es hecho preso y expulsado. Después desembarcó otra vez y volvió a la guerra. Era un guerrero sin duda, José Antonio Páez, pero al final, ya cansado y anciano, se va. ¿Y a dónde fue? A Nueva York. Allá le rindieron honores. Tropas de caballería norteamericanas le rinden honores a Páez. Eso está registrado en grabados de la época. Y allá murió, anciano, pero escribió sus memorias. Y en una de sus últimas páginas dice
Yo, José Antonio Páez, general en jefe de los Libertadores de Venezuela, nacido en Curpa, provincia de Barinas, declaro que hubiese preferido morir en un campo de batalla, a lo mejor en Carabobo, al lado del Negro Primero. ¿Ve? Solo que luego la burguesía venezolana se encargó de lavarle el rostro al centauro. Y así vino por la historia, y hoy le respetamos, pero la verdad es la verdad. Con la verdad ni ofendo ni temo, dijo aquel grande. Y es la verdad, no podemos dejarnos chantajear o seguirnos o permitir que nos sigan chantajeando los engañadores de oficio, los engañadores de toda la historia y de todas las horas. Bueno, entonces hablaba de Bolívar, de su vida hoy, el Bolívar, la lucha que nunca termina, que nunca cesa. El Bolívar de Neruda, del Bolívar de Neruda y el canto a Bolívar, qué maravilla, qué maravilla. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire, de toda nuestra extensa latitud silenciosa, todo lleva tu nombre, Padre, en nuestra morada. Pudiéramos decir, todo lleva tu rostro, Padre, en nuestra morada. Tu apellido la caña levanta la dulzura, el estaño Bolívar tiene un fulgor Bolívar, el pájaro Bolívar sobre el volcán Bolívar, la patata, el salitre, las sombras especiales. Y por ahí se va Neruda. Tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios. Tu herencia es el pan nuestro de cada día, Padre. Y al final, es sublime Neruda cuando dice, pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra, pudiéramos decir tu rostro. Hacia la esperanza nos conduce tu rostro. El laurel y la luz de tu ejército rojo, a través de la noche de América, con tu mirada mira, tus ojos que vigilan más allá de los mares, más allá de los pueblos oprimidos y heridos, más allá de las negras ciudades incendiadas. Tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace, tu ejército defiende las banderas sagradas, la libertad acude, las campanadas sangrientas y un sonido terrible de dolores precede la aurora enrojecida de la sangre del hombre. Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos. La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron. De nuestra joven sangre, venida de tu sangre, saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos. Y termina. Yo conocí a Bolívar una mañana larga en Madrid, en la boca del 5º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Ahí está su rostro vivo, vivo en nosotros y con nosotros. Miren, tenemos otro asunto importante el día de hoy es que vamos a presentar, aun cuando no vamos a inaugurarlo todavía, también vi en prensa por ahí que será inaugurado el mausoleo. No, aún no, faltan algunos detalles, pero yo sí creí útil, necesario, bonito y bueno presentar hoy el mausoleo que hemos construido en honor al padre de la patria, Simón Bolívar. Allá en el Foro Libertador, en la avenida Panteón, allí mismo, muy cerca del Panteón Nacional, está Farruco VI, el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas. Allí está con un grupo de compañeros y compañeras. Vamos a darle el pase a Farruco para que nos muestre en breves minutos, Farruco, en pocos minutos, el mausoleo
bolivariano. Adelante, Farruco. Buenos días, presidente. Como toda Venezuela, muy emocionado viendo las imágenes de Bolívar, su rostro verdadero. De verdad que yo tuve la oportunidad de estar en la comisión presidencial para la exhumación de los restos de Bolívar. Recuerdo la emoción que sentimos, esa emoción nos ha acompañado siempre, y ahora viendo el rostro como uno de los resultados de la comisión, la verdad que es muy conmovedor. Con esa emoción recibimos la instrucción suya de construirle un mausoleo al Libertador, al padre de la patria. Lo hicimos con amor, lo hicimos con rigor, y creo que, presidente, el equipo que trabajó en esto, un equipo numeroso, más de 1000 trabajadores han pasado por aquí en las distintas especialidades, equipo de arquitectos, un trabajo hecho por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos, adscrita al despacho de la Presidencia, que recibe instrucciones directamente de usted. Nos encomendó esa misión y estamos ya listos para entregar este mausoleo. Está enclavado en este territorio tan importante, a 500, 600 metros del centro de Caracas, de la Plaza Bolívar, al lado del cuartel San Carlos. Ahora con la operación importante de renovación urbana, esto se amplía en varias hectáreas, 2.5 hectáreas de plaza que estamos construyendo, más todo el Foro Libertador, la plaza que antecede al propio Panteón. Es decir, queda un territorio maravilloso. Usted sabe también que aquí viene una operación de renovación urbana que la haremos con mucho respeto por las comunidades, con mucho diálogo con ellas. Nadie será perjudicado. La idea es dignificar el territorio que rodea al mausoleo y al mismo tiempo crear las condiciones de vida dignas de todas las familias que están acá. Presidente, está lloviendo un poquito, yo voy a enseñarle algunas imágenes, a ver si puedo hacerlo, en medio de la lluvia. Fíjense, yo tengo aquí una imagen, no sé si la capta la cámara, que es cómo era en el siglo XIX, una imagen seguramente de 1880 por allá. Bueno, aquí ya no había casi la ciudad, estamos en los límites. Se ve el cuartel San Carlos y se ve el Panteón, donde ya estaban los restos de Bolívar, porque se hizo el trabajo con la iglesia de la Trinidad. Se ve que es una edificación un poco neogótica, unas torres que son puntiagudas. Esta foto también es del siglo XIX, es una foto, finales del siglo XIX, antes del trabajo de remodelación serio que hizo un arquitecto vasco que venía de Cataluña en el año 29, él llegó a Venezuela en el año 97, y así lo conocemos nosotros. Todo un gran torreón, esa estructura central que triplica la altura del mausoleo, del Panteón. Fíjense, cuando usted nos dio la instrucción, la asumimos en conversaciones con usted como una ampliación, un nuevo edificio, pero que fuera a continuación del mismo, una nueva nave donde Bolívar, el Libertador, estuviera solo allí. Había una razón muy afectiva, estábamos muy sensibilizados por la experiencia de la exhumación de los restos, y por otro lado necesitábamos de verdad sentir que el Libertador tenía una casa digna, ¿no? Aunque nosotros sabemos que el Libertador son sus restos los que están allí, porque el Libertador anda por la calle con nosotros en este proceso revolucionario y siempre estuvo despierta con los pueblos, recorre su espada la América Latina. Quería darle una información, presidente, fíjese, que explica un poco la geometría que algunas personas
tienen como curiosidad por saber en qué consiste la idea. Al hacer una ampliación, nosotros colocamos el propio Panteón. Esto es una planta, un edificio, un dibujo visto desde arriba, lo colocamos como si fuera un espejo. Y después, por razones funcionales, necesitamos que aquí el pueblo estuviera dentro del mausoleo en los actos. Entonces, ampliamos ese dibujo rojo, rosado, da idea de la ampliación. De alguna manera es la misma planta, pero ampliada para cumplir con esa necesidad funcional. De la misma manera, hay aquí, hicimos el mismo trabajo con el espejo. Este es la fachada o el corte de el viejo Panteón y lo colocamos el otro edificio al lado para ver qué diálogo se establecía. Fíjense que para bueno, un observador atento verá que hay una geometría muy parecida, pero por supuesto hecha un siglo después, más de un siglo después. Vean que hay un elemento vertical que después va descendiendo como en una curva virtual, y después aquí esa especie de silueta que representa el espacio del nuevo mausoleo, de alguna manera reproduce, pero con una geometría contemporánea. Y a esta silueta, que es la que se ve desde la Plaza Bolívar avanzando por el foro, pues era una silueta que la quisimos recortar con un plano para destacarla. Lejos de irrespetarla, más bien le dimos como un fondo, pero ese fondo es el nuevo edificio, un edificio muy digno, presidente. Yo, entre las cosas que con el equipo hemos conversado, estamos ansiosos de que usted conozca, venga, a ver si puede venir antes de la inauguración. Lo invitamos, es una experiencia, creo, emocionante, descubrir ese espacio, un espacio sagrado. Lo hemos hecho como usted nos pidió, con mucho amor, con mucha consideración, y esperamos, presidente, haber cumplido la misión. Bueno, gracias, Farruco. Bueno, cumpliremos la misión el día que traslademos los restos inmortales, por decirlo así, de Simón Bolívar al nuevo mausoleo. Problemas de lluvia seguramente, no fue quizá la mejor presentación, pero queríamos presentar la vista general. Gracias, Farruco. Gracias a ti y a todos los ingenieros, arquitectos, historiadores, trabajadores y trabajadoras que han laborado en esa obra. Y tenemos pendiente la otra, no te olvides, Elías, el monumento arriba en el Guaraíra Repano, ¿no? Tengo varias propuestas. A mí me gusta mucho la que hizo hace varias décadas Alejandro Colina. Él hizo un boceto para un gran monumento a Bolívar. Hay otros por ahí, Paul del Río presentó uno. Bueno, puede ser un concurso, ¿verdad? Pero hay que hacer, así lo creo hace años, un monumento a Bolívar allá arriba, en el Guaraíra Repano. Quizá no, la idea mía siempre fue hacerlo arriba, donde está el Humboldt. Pero me dicen los ingenieros y expertos que ahí es imposible, por la altura, la velocidad del viento, la magnitud del monumento. No es lo mismo hacer un edificio que es rectangular que un monumento, me han explicado. Entonces puede ser, bueno, en alguna de las tantas lomas, Jordani, ¿no? Montañas, etcétera, espacios que hay allí entre la base del cerro y la cima del Guaraíra Repano. De esta manera damos inicio al conversatorio por parte del comandante presidente Hugo Chávez. Conversatorio. Bueno, gracias, compañero. Bien, de nuevo les ratifico nuestro saludo. Está de cumpleaños Simón Bolívar. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! Bolívar, en verdad, y estamos de júbilo en Venezuela, y no solo en Venezuela, en todos los países de la América Latina, del Caribe y más allá, porque en verdad Bolívar fue, es y será
uno de los más grandes gigantes de la humanidad, un verdadero gigante de la causa humana, de la lucha humana, lo mejor de lo mejor de la especie humana. El Che Guevara decía, el revolucionario se ubica en el escalón más alto de la especie humana, cual Cristo, así vivió, así luchó y así murió físicamente Bolívar. Pero hoy Bolívar, decía el grande guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Bolívar es la lucha que no termina. También pudiéramos parafrasearlo y decir, Bolívar es el parto que no termina. Bolívar nace, así lo creo, todos los días, en nosotros mismos, en su pueblo, en estos niños, en estas niñas, en los maizales, en el retoño de las plantas, en la lucha por las muchachas, compatriotas, quienes se dedicaron y se han dedicado con esmero, con un altísimo sentido de responsabilidad, de profesionalismo, en todo este proceso que ya Elías nos describía, de ya más de 2 años, y está abierto el camino, ¿verdad? Ahora, Elías nos hacía un resumen de ese proceso, pero yo recuerdo aquella madrugada, cuando tú me dijiste, bueno, estamos listos para recibirlo, y yo fui allá al Panteón, fui con una de mis hijas, y no sé por qué, aun cuando yo era uno de los que tenía dudas, de tanto leer y buscar, me entró un día la duda, pues, una duda que era como una angustia permanente, y cada vez que iba al Panteón a rendir honores, no de presidente, mucho antes, de oficial, en filas, y luego de comandante en jefe y presidente, pues yo siempre me llegaba la duda, me asaltaba la duda. ¿Serán tus restos, Padre, los que están allí de verdad? Pero cuando vi aquella especie, yo lo vi como un niño. A mí se me pareció, fue un niño. Yo vi el esqueleto allí. Y no sé por qué, doctora Morales, yo dije, sí, eres. No sé. Sería la llamarada que sintió Elías y que sentimos. Como lo dice el poeta Andrés Eloy, cuando se abra algún día esa urna de plomo, que no cabida en la lucha por la justicia social, ahí Bolívar nace y renace. Por eso decía, parafraseando a Miguel Ángel Asturias, la lucha que nunca termina, el parto, el nacimiento que nunca termina, la patria Bolívar, también decía Pablo Neruda. Ahora que hemos presentado, este es su rostro, será el instinto histórico, genético que uno lleva como patriota, como hijos de Bolívar que somos, lo que produjo Elías. Tú recordabas, querido vicepresidente, felicitaciones, querido compañero, y a toda la comisión presidencial, y a todos ustedes, y muchachos.